Quedamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y en esta mañana, hermanos, el mensaje que el Señor ha puesto para compartir con la iglesia tiene por título: La gloria es solo para Él. ¿Podemos decirlo todos juntos? La gloria es solo para Él. Y haciendo un recuento, ¿verdad? La pastora Mariluz predicaba sobre la persecución que enfrentaba la iglesia del Señor. Esto lo vimos en Hechos capítulo 12. Y como consecuencia de esa persecución, vimos de que Jacobo fue asesinado y Pedro encarcelado. Este día veremos que Dios permite el ejercicio de gobiernos o gobernantes corruptos y malvados, pero que a todos ellos se les llega el día cuando Dios ejercita su juicio contra ellos como castigo por su maldad e impiedad. Y esto debe de darnos aliento, hermano. A Dios nada se le pasa. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. Él no es como usted y yo que nos impacientamos, pero Dios no se impacienta. Él es perfecto en su paciencia. Pero cuando llegue el momento, le llegó el momento a la gente. Amén. Entonces esto nos debe de dar confianza y seguridad que aunque haya opresión, injusticia, maldad, Dios va a ejercitar su juicio. Sin embargo, el juicio de Dios se vuelve inminente cuando el ser humano se olvida de darle la gloria a Él, pues Dios es el único ser que es digno de toda alabanza, gloria y honor. Vamos a leer los pasajes del versículo 18 hasta el 25 de Hechos capítulo 12. Y aquí vamos a ver que Dios es un Dios celoso de su gloria. Amén. ¿Lo tenemos ya, hermanos? ¿Estamos listos? Dice el versículo 18 del capítulo 12: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Le decía: Dios es un Dios celoso de su gloria. Dios, amados hermanos, espera que todos nosotros honremos las autoridades que han sido establecidas, y no solamente que las honremos, pero que también nos sometamos a ellas. Ese es un principio bíblico que encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Esos versículos nos dicen que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, no importa qué tipo de autoridad sea, la iglesia del Señor es llamada, y Dios espera que nosotros honremos esas autoridades y nos sujetamos. Si no nos sujetamos a la autoridad, hermano, puede ser la autoridad gubernamental, puede ser la autoridad familiar, puede ser la autoridad eclesiástica, la autoridad laboral, donde quiera que usted se mueve, siempre va a haber una autoridad sobre nuestra vida. Y cuando no nos sometemos a ellos o violamos los principios que ellos esperan de nosotros, tenga por seguro que el castigo va a venir sobre nuestra vida. Esa es una ley divina que no puede ser quebrantada. ¿Cuántos decimos amén a eso? Así es que cuidado de cómo andamos. Examinemos en este día si andamos de acuerdo a las leyes, no solamente divinas, pero también a las leyes de los hombres, para que no tengamos temor del castigo. Sin embargo, el honrar a alguien que está en autoridad nunca debe de llevarnos a darle la gloria y adoración que solo Dios se merece. Esto es muy importante, hermanos, porque hay que honrar la autoridad, pero nunca debemos de adorar la autoridad.
Nunca debemos de adorar, sea quien sea la persona que está en autoridad, nunca debemos de adorarle ni de darle gloria. El único merecedor de gloria y adoración es Dios. Ahora, pues todo ser humano, siendo criatura de Dios y por ser criaturas, nosotros debemos de ser los que glorifiquemos y adoremos al Creador. Fíjese que esto es muy importante, es un principio que Dios ha establecido. Él, siendo el Creador, espera que nosotros, sus criaturas, le rindamos ¿qué? Le rindamos adoración, ¿verdad? Le rindamos gloria y honor. Y el pasaje que acabamos de leer muestra precisamente esto. Fíjense que la familia de los Herodes, ellos habían sido nombrados por el Imperio Romano. Y el Herodes que llama nuestra atención en este capítulo, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes han oído la palabra Herodes o el nombre Herodes? Se menciona mucho en los evangelios, pero déjeme decirle que no es el mismo Herodes. Según los capítulos que leemos, estaba Herodes el Grande, estaba Herodes Aristóbulo, estaba Herodes Antipas, estaba Herodes Agripa. Entonces, el personaje que nos llama nuestra atención en este pasaje que acabamos de leer es Herodes Agripa I. Y hago la aclaración, porque más adelante, usted recuerda que Pablo en capítulos más anteriores de Hechos, cuando él ya estaba encarcelado, ¿verdad? Que estaba esperando que lo movieran para Roma, llegó un Herodes y se llamaba Agripa, pero no era este Agripa, era el hijo de este que estamos hablando hoy en día. Ese era Herodes Agripa II, pero yo estoy hablando de Herodes Agripa I, y es muy importante que haga esta distinción para que usted vea por qué Dios ejercitó su juicio divino sobre Herodes Agripa. Entonces, este Herodes Agripa era muy amigo íntimo de un personaje del cual yo estuve predicando meses atrás. Un personaje sumamente cruel, maléfico y loco. ¿Se recuerdan? Calígula, muy bien. Entonces, para que vaya teniendo idea, imagínense, esto tiene mucho que decirnos, porque los amigos que seleccionemos van a tener una influencia, ya sea positiva o negativa sobre nosotros. Entonces, Herodes Agripa era pero uña y carne con Calígula. Este Herodes Agripa pudo llegar al trono porque este Calígula fue el que lo estableció. Entonces, imagínense qué tremendo esto, ¿verdad? Tiene mucho que decirnos. Ahora, este Herodes Agripa era un excelente diplomático, eso es lo que la historia dice de él. Él fue el que fue instrumental, digamos, en lo que eran las relaciones entre los judíos y los romanos. En el tiempo de él logró, ¿verdad?, que los judíos y los romanos pudieran más o menos hacerse un poco de amigos. Sin embargo, la diplomacia de Herodes Agripa no le ayudó a ganarse completamente el favor de los judíos. La única manera en que él se ganó el favor de los judíos fue levantando persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que para ganarse el aplauso de los otros judíos, él tuvo que levantar persecución contra la iglesia del Señor. Y los versículos que leímos nos dicen que Herodes, después de buscar a Pedro incesantemente y sin encontrarlo, él mandó a matar a los soldados que estaban guardando a Pedro en la cárcel, y la razón que los mandó a matar era porque ellos eran responsables de ese preso. Entonces, si Pedro salió de la cárcel, ¿verdad?, lo que les esperaba a los soldados era la muerte. Y la Biblia nos dice que después de haberle dado muerte a los soldados, él se fue para Cesarea. Ahora, él se fue para Cesarea, y esto no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia. Y la historia dice que cuando él se mudó para Cesarea, fue para rendirle culto a Claudio en unos juegos que estaban dedicados al emperador romano. Ya vamos teniendo una idea del calibre de personaje que era este Herodes Agripa, amén. En este tiempo, las provincias de Tiro y Sidón, de las que hemos leído, estaban bajo el dominio romano, pero ellas dependían de la suministración o el abastecimiento de alimentos que le daba Herodes. O sea que Judea, ¿verdad?, le daba el abastecimiento de diferentes granos, de aceite. Ellos eran los que les daban el abastecimiento de la miel. Pero algo sucedió entre Herodes Agripa y los gobernantes de Tiro y Sidón. Pareciera ser que hubo una pugna, un pleito, y entonces Herodes decidió cortarles los alimentos. Ahora,
sabiendo que Herodes era un personaje malvado, cruel, que no tenía un corazón sensible, ellos tuvieron que hacer uso del soborno. Y la Biblia nos dice que a quienes sobornaron fue a un hombre que se llamaba Blasto. Él era el camarero, pero Blasto no solamente era el camarero que le servía la copa al rey, sino que era uno de los consejeros principales de la corte de Herodes. Entonces los de, los de Tiro y Sidón lo que hicieron fue manobrear, ¿verdad? Tratar de llegar a Herodes a través de Blasto. Y Blasto logró que Herodes le diera una cita especial donde ellos presentaran el caso. Entonces encontramos que Herodes está en ¿qué ciudad? En Cesarea. Y la Biblia nos dice que se llegó el día señalado. Eso quiere decir que Herodes accedió a la súplica que ellos le hacían a través de Blasto y concedió darles una cita. Y ponga atención a esto, hermanos. El historiador judío Flavio Josefo cuenta que ese día de la cita señalada, Herodes decidió vestirse con ropas reales, pero no eran ropas reales cualquiera. Ese día Herodes se vistió con un manto y toda su ropa tenía hilos de plata. Imagínense, no eran simplemente ropas reales. Y Flavio Josefo cuenta que cuando el sol le daba la ropa se veía como que una luz salía de Herodes. El anfiteatro estaba lleno de gente que había venido de Tiro y de Sidón. Recuerde que Herodes era un gran diplomático, un gran político. ¿Y qué es lo que hacen los grandes políticos? Si no, mire el que está ocupando la presidencia hoy en día. Exacto, ¿verdad? Es el habla. Ellos son buenísimos con las palabras. Y la Biblia nos dice que Herodes comenzó a dar un gran discurso. Qué tremendo habrá sido ese discurso, hermanos. Y más que el sol le pegaba y se veía que una luz brillante salía de ellos, imagínense. Entonces el pueblo, cuando empezó a escuchar a Herodes que les daba la gran disertación, el gran discurso, comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y comenzaron a levantarse y comenzaban a decir: voz de Dios y no de hombre. Y comenzaban a darle adoración a Herodes. Y fue en ese momento, precisamente en ese momento, cuando la Biblia dice que un ángel hirió a Herodes. Ahora, aquí hay un punto muy importante, amados hermanos, y es que Herodes era un judío nominal. Eso quiere decir que aunque él no era un practicante lleno del judaísmo, él sabía que el Shema, la declaración de fe de Israel, enfáticamente decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto lo encontramos en Deuteronomio. Por favor, vayamos a Deuteronomio, el capítulo 6. Y el Shema, ¿verdad? La declaración enfática de Israel, usted lo encuentra en el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea que Herodes no era ignorante de las escrituras. Él sabía lo que la palabra de Dios dice. Él sabía lo que dice Deuteronomio 6, comenzando del versículo 14 al 16. Fíjese que estos versículos nos dicen: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Oiga, porque el Dios ¿qué? El Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Versículo 16, leámoslos todos juntos, por favor. Dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Y amados hermanos, Herodes sabía lo que la ley enseñaba con relación a la adoración de dioses. Si el Señor había establecido que él era una abominación para él la adoración de dioses paganos, ¿cuánto más la adoración de una persona? Él era conocedor de la ley, él sabía lo que la ley decía. Y yo encuentro, hermano, un contraste en la actitud, la conducta de Herodes Agripa con la conducta de los discípulos del Señor. En el mismo libro de Hechos, la Biblia nos dice que cuando Cornelio estuvo enfrente de Pedro, él se arrodilló y quiso darle una adoración como Dios. La Biblia también nos dice que en Hechos capítulo 14, si vamos por favor a Hechos 14,
vamos a encontrar que también a Pablo y a Bernabé les quisieron dar una adoración como dioses cuando ellos llegaron a Listra, porque al ver el poder de Dios y al ver cómo ellos hablaban, especialmente el apóstol Pedro, los hombres de Listra creyeron que eran dioses y le dieron aún hasta el nombre de algunos dioses, Mercurio y Zeus. Pero fíjense la respuesta del apóstol Pablo a la gente que querían darle adoración como dioses. Hechos 14, el versículo 15 nos dice: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, los discípulos dijeron: nosotros no debemos de ser adorados, porque somos simplemente criaturas. El único que tiene que ser adorado es el creador del universo, el creador de todo lo que existe. Y amados hermanos, esto nos deja ver que Dios es sumamente celoso de su gloria. Él no la comparte con nadie. ¿Y sabe por qué Dios no comparte su gloria? Porque Dios no está en la obligación de hacerlo, porque Él es Dios y no hay otro Dios fuera de Él y como Él. Isaías 42:8. Si nos vamos a este versículo, escuche lo que dice el Señor hablando de Él con relación a este tema. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Dios lo ha establecido. La adoración es solo para ¿quién? Para Él, para el Creador, el hacedor de la tierra, el hacedor de la vida. Pero justo en ese momento que Herodes aceptó que la gente lo adorara como si fuera Dios, Dios envió su juicio contra él, enviando a un ángel que lo hiriera por no haberle dado la gloria a Dios. Fíjense que el historiador judío Flavio Josefo dice que Herodes estuvo 5 días con dolores agonizantes en el abdomen. La Biblia nos dice en los versículos que nosotros leímos, Lucas, y me llama mucho la atención que Lucas, siendo un médico de profesión, él dice que Herodes murió comido de gusanos. Y a mí me encanta leer lo que dicen los historiadores, especialmente los que vivieron en el tiempo de la iglesia, porque ellos nos dan un poco más de luz de los eventos que sucedieron. Y Flavio Josefo, él dice que la putrefacción de su carne era tal que gusanos le salían del cuerpo. Qué horrible. Usted puede imaginarse una persona siendo comida de gusanos, estando vivo, y que gusanos le salieran del cuerpo. Hermanos, esa fue la aplicación del juicio de Dios. Algunos estarán pensando que bien se lo tenía merecido ese Herodes por no haberle dado la gloria a Dios. Sin embargo, nosotros podemos de una manera muy sutil caer en el pecado de no darle la gloria a Dios también. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios es simplemente reconocer que Él es Dios, que a Él nadie lo puede mandar porque Él es soberano, Él se manda a sí mismo y Él hace como Él quiere. Darle la gloria a Dios es reconocer que solo Él es omnipotente. Nadie en esta tierra puede igualar su poder. Mire la naturaleza, hermanos. Nadie ha podido crear todo lo que Dios ha creado. El hombre y el diablo son simplemente imitadores de la creación de Dios. Sí, hermanos. Mire, el hombre se da la jactancia, ¿verdad?, de que ha podido crear vida. Mentiras. Copió lo de Dios para poder crear vida, pero ellos no han producido la vida. El único que puede dar vida se llama Dios, y está sentado alto y sublime en su trono que permanece para siempre. Por eso yo digo, el diablo y los seres humanos son imitadores. El único que tiene poder creador se llama Dios.
Darle la gloria a Dios es reconocer que Dios es infinito, Él es inmortal, Él es invencible, es inmarcesible. Él ya era antes de que el universo fuera creado y que creara la vida del hombre. Y Dios seguirá siendo Dios y seguirá siendo Dios porque Dios es eterno. Ninguno de nosotros es eterno, ni el universo es eterno, hermanos. Solo Dios es eterno. Por estas razones y otras muchas razones más, según lo que nos dice el capítulo 11 de Romanos, versículo 36, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que nosotros ya sabemos que es darle la gloria a Dios, surge la pregunta: ¿cómo podemos nosotros fallar en darle la gloria a Dios? ¿Cómo podemos fallar nosotros creyentes? No estoy hablando de gente que no conoce al Señor. Estoy hablando de nosotros que hemos venido a conocer a este Dios grande y poderoso. ¿Cómo su pueblo puede fallar en darle la gloria a Dios? Mire, podemos fallar cuando insistimos en no someternos a su voluntad y propósitos para nuestra vida. Allí fallamos en darle la gloria a Dios, porque lo que le estamos diciendo a Dios es, la actitud que tomamos es: a mí nadie me manda y yo hago lo que quiero. Allí estamos yendo en contra de la sabiduría, la soberanía y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Amados hermanos, yo pienso que Dios nos está hablando en esta mañana. Hay creyentes que se han acostumbrado a vivir en su terquedad, en su necedad, y nadie los saca. Van de iglesia en iglesia, pastores que les quieren ayudar, les quieren ministrar, y los pastores no son efectivos por la necedad que está arraigada en su corazón. La palabra no puede llegar al corazón porque se han acostumbrado a vivir como les da la gana, porque no quieren traer su vida conforme a los principios divinos, porque no quieren abrazar la palabra de Dios. Y cuando nosotros, amada iglesia, vivimos de esa manera, le estamos no dando la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios no es simplemente de usar nuestros labios para decir te exalto, te adoro, te magnifico y decirle todas esas cosas bonitas que le decimos a Dios. Darle la gloria a Dios va más allá que una simple expresión de palabras. Darle la gloria a Dios, amada iglesia, tiene que ver con nuestro estilo de vida, cómo vivimos en esta tierra. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos en la vida? ¿Involucramos a Dios? ¿Le preguntamos su parecer? ¿Le decimos, Señor, es tu voluntad que yo me mude de este vecindario para el otro? ¿Le preguntamos a Dios, Señor, necesito un cambio de trabajo? ¿Es tu voluntad que yo haga el cambio de trabajo ahora o lo hago después? Señor, ¿dónde me vas a ubicar en el trabajo? Eso es darle la gloria a Dios. Cuando lo involucramos a Él y reconocemos que Él rige nuestra vida, que ya no nos mandamos más nosotros, que ahora estamos sometidos al señorío del Señor Jesucristo. Eso es vivir dándole la gloria a Dios, amados hermanos. La otra manera en la cual nosotros podemos fallar en darle la gloria a Dios es cuando pensamos que todo lo que hemos alcanzado en la vida es únicamente porque hemos trabajado duro, nos hemos privado de muchas cosas, hemos pasado vicisitudes y aún así con todo lo que he pasado me he esforzado y me he determinado a llegar hasta donde yo estoy. Déjeme decirle que usted y yo, por mucho que nos hayamos esforzado y nos hayamos determinado, si a Dios no le hubiera placido o ayudarnos a obtener mejores trabajos, no estuviéramos donde estamos. Si a Dios no le hubiera placido darnos la inteligencia, hermanos, no estuviéramos donde estamos. Si a Dios no le hubiera placido bendecirme en el alcance de mis metas, yo no las hubiera alcanzado. Hay creyentes que se ufanan de lo que tienen, de lo que han alcanzado. Y déjeme decirle que en un momento Dios se lo puede quitar. Así como hizo con Job, que permitió que Satanás, ahora, esto es un caso diferente al de Job. No fue porque fue un castigo de Dios. Dios permitió que Satanás tentara a Job y le quitara todo para probarle al enemigo que Job era un hombre recto, un hombre íntegro, que no había otro como él en toda la tierra de Uz. Dios permitió eso con propósito. ¿Para qué? Para que su nombre fuera glorificado. Y si usted, amado hermano, amada hermana, usted se cree que usted está en su trabajo por lo que usted sabe hacer, mucho cuidado.
mucho cuidado con esas actitudes, porque esas actitudes de orgullo, de vanidad, Dios las va a traer a tierra, porque Dios es celoso de su gloria. Y Dios anda buscando un pueblo que reconozca que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es benevolente. Dios anda en búsqueda de un pueblo que sabe reconocer sus atributos y que sabe rendirle gloria y honra por quien es Él. Mucho cuidado con eso, porque si nosotros somos hijos de Dios, Dios va a tener que tratar esas actitudes de nuestro corazón para enseñarnos que solamente Él es Dios. ¿De qué otra manera podemos nosotros fallar? Le fallamos a Dios cuando creemos que somos los dueños de nuestra vida y vivimos para nosotros mismos. Creemos que, bueno, Dios me ha dado la vida, yo tengo que cuidarla al máximo porque soy templo del Espíritu Santo. Eso está bien. Y hay gente, ¿verdad? Hay creyentes que se determinan a cuidar tanto la vida al máximo que religiosamente van al gimnasio. No le estoy criticando, síganlo haciendo. Hay creyentes, ¿verdad?, que quieren mantener la fuente de la juventud en su vida porque la vida es preciosa y gastan un montón de dinero tomando vitaminas acá, tomando un producto que les ayude con las arrugas, ¿verdad?, a las arrugas para que no se le vean mucho, ¿verdad? Hay creyentes, amados hermanos, el Señor está hablando, gloria a Dios. Hay, hay creyentes, amén, que gastan ese dinero para mantenerse saludables y jóvenes. Y amados hermanos, con frecuencia hay esos creyentes que usan los fines de semana para relajarse porque hay que cuidarse. Hasta cierto punto todo esto está bien hacerlo. Sin embargo, el mal está cuando nosotros llegamos a pensar que la vida nosotros podemos controlarla. Déjeme decirle que estamos sumamente equivocados, pues la Biblia nos dice que la vida del ser humano es como la hierba que hoy es y mañana deja de ser. Amados hermanos, si usted le pone mucho ojo a su cuerpo, está bien, ¿verdad? Cuidarnos, está bien, necesitamos quitar ciertas gordura, ¿verdad? Cierta grasa que se nos ha acumulado, pero el asunto es cuando nosotros ponemos nuestro énfasis en el cuerpo. Estamos viviendo en una sociedad, amados hermanos, que le pone mucho énfasis al look, cómo usted se mira. Porque es muy importante las impresiones, y es cierto, es muy importante, hermano, especialmente la primera impresión. Mire, cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, vaya bien vestido, vaya perfumado apropiadamente, no demasiado, porque si no, el buen olor se vuelve mal olor y va a heder en vez de oler. Amén. Sí, eso sucede, amados hermanos. Vaya bien, ¿por qué? Porque la primera impresión es la que se queda con la gente, y eso está bien. El problema es que la sociedad en la que estamos viviendo ha endiosado nuestros cuerpos. Y ahora la gente gasta miles de dólares. ¿Por qué cree usted que la industria de la salud en lo que es las cosas del gimnasio, esa no se vino para abajo, aun cuando la economía se vino para abajo? Porque la gente ha endiosado sus cuerpos. Porque la gente le da prioridad a cómo se mira, a cómo está, que tiene que tener cuerpo de modelo. Y no solamente las mujeres, también los hombres están en esa misma onda. Amén. Entonces, amados hermanos, eso es lo que prevalece en este tiempo. Y amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos pasar esa línea donde en vez de dar adoración al Creador, le estamos dando adoración a nosotros mismos. Hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio. A mí el doctor me ha dicho cuántas veces voy y todo el tiempo me dice ejercicio, ejercicio, ejercicio. Amén. Entonces hay que hacerlo, hermano, por el cuidado de nuestro propio cuerpo. Eso nos beneficia, pero no crucemos la línea. ¿Cuánto dinero usted está gastando en usted mismo? ¿Cuánto dinero? Ay, mire, hay creyentes que van hasta el tan, que se hacen un tanning. Ay, es invierno y andan bien bronceados y uno piensa que fue a la Florida, ¿verdad? Y le pregunta, ¿fuiste a la Florida vos? Y le dice, no, hombre, si me fui a broncear por allá. Entonces, hay creyentes que pagan ese dinero. Ahora, ¿cuánto dinero nosotros estamos gastando en endiosarnos a nosotros mismos? Cuando nosotros gastamos ese dinero que puede ser para la obra misionera, cuando invertimos ese dinero en nuestra vanidad, le estamos robando la gloria a Dios. Hay muchas maneras en las cuales, hermanos, podemos fallar en atribuirle la gloria al único que se los merece.
Fíjese que la Biblia, en eso que dice que la vida del hombre hoy es y mañana deja de ser, en realidad lo que nos está diciendo es que no debemos de olvidar que nosotros existimos porque a Dios le ha placido darnos el aliento de vida. Mire, cuando preparaba este mensaje, el Señor me dio este pensamiento que lo quiero leer. Y el Señor me decía que nuestra vida es un respiro sostenido por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida es un respiro que está sostenido por el Espíritu de Dios. Y cuando Él quiera quitarnos ese respiro, dejamos de ser, nos morimos. ¡Qué tremendo! Nosotros vivimos tan ocupados, tan afanados, que no entendemos esta verdad que el Señor me hacía ver. Amados hermanos, en un momentito usted puede estar aquí, le da un ataque al corazón y lo vemos que se muere. En un momentito usted se baja del carro, se cruza la calle, puede venir un carro y lo atropelló, quedó como una torta bien hecha. Hermanos, nuestra vida hoy es y mañana deja de ser. Si nosotros viviéramos más conscientes de esta verdad, yo le aseguro que viviríamos una vida diferente que le da la gloria y la honra al Señor. Podemos fallar en darle la gloria a Dios cuando fallamos en darle las gracias por todos sus favores, misericordias y bendiciones. Cuando nos quedamos callados, cuando no publicamos lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Amados hermanos, cuando venimos a los servicios de oración, oramos por peticiones, pero ¿cuántas de esas peticiones nosotros tomamos el tiempo, así como pedimos oración, para decir, mire, yo quiero testificar de lo que Dios hizo, yo quiero testificar que Dios obró en la petición que le presentamos? ¿Cuántos tomamos el tiempo, no solamente para proclamar esa bendición de Dios aquí en la iglesia con los hermanos, sino con los amigos que no conocen a Cristo, con los compañeros de trabajo? Eso es fallar en no darle la gloria a Dios. Fallamos en darle la gloria a Dios cuando abrazamos el orgullo, la vanidad, la jactancia, la soberbia, la prepotencia y la altivez, porque nos creemos la Coca-Cola del desierto. ¿Cuántos de ustedes han conocido a esos creyentes? Espero que no están aquí en Vida Abundante, pero se creen la Coca-Cola del desierto. Ellos se creen, ¿verdad?, que están haciéndole un favor a la humanidad y a la iglesia por el simple hecho de estar en esta tierra. Y porque se creen, caminan, ¿verdad?, como un animalito, ¿verdad? Ustedes conocen esa ave, el pavo real, camina así, ¿verdad? Y entonces comienza a abrir su plumaje, ¿verdad? Y le hace así. Y el pavo real se distingue por ser un ave muy orgullosa, es un ave muy altiva. Ese animalito sabe que es bonito. Y hay muchos creyentes que caminan así en la vida. Piensan que por congregarse le están haciendo un favor al pastorado de la iglesia. Piensan, ¿verdad?, que porque hacen esto y lo otro nos están haciendo un favor. Y amados hermanos, cuando en nuestra vida hay una actitud como esa, nosotros estamos fallando en darle la gloria al Señor, al único que se lo merece. Se nos olvida que la inteligencia, talento, dones, habilidades no son nuestros. Todo lo que tenemos es de Dios y Él nos lo ha prestado con el simple objetivo de bendecirnos y que nosotros seamos bendición a otros. Yo no sé en qué manera Dios está enviando su palabra y a quienes les está hablando, pero en mi corazón, hermano, yo estoy teniendo la convicción de que Dios nos está hablando en esta mañana. Nosotros podemos pecar contra Dios al fallar en darle la gloria que solo Él se merece, al igual que Herodes y todos los grandes de la tierra y los millones de seres humanos que no quieren reconocer que Dios es Dios y por el simple hecho de ser Dios, Él debe ser glorificado. Fíjese que el salmista en el Salmo 29:12, él decía, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No se nos olvide que Dios es celoso de su gloria y así como Él es amor, también Dios puede ser fuego consumidor. Amados hermanos, la misericordia de Dios tiene un límite. No juguemos con los límites de Dios. Cuando yo estaba en el colegio bíblico, a nosotros constantemente nos decían, ustedes, aunque han sido llamados para la obra del ministerio, nunca piensen que ustedes son indispensables en el reino de Dios. Si ustedes no lo hacen, Dios se puede buscar a otros para hacer lo que ustedes deben de hacer. Qué desinflón el que teníamos cuando nos decían eso.
Y amados hermanos, esto nos debe hacer de recordar que Dios tiene límites. No sobrepasemos los límites de Dios. Acudamos a su gracia, acudamos a su misericordia. Hoy que la puerta de salvación está abierta, hoy que todavía el brazo de Jehová se extiende para salvar, para perdonar, para restaurar, para redimir, hoy hay que entrar por la puerta de la gracia y la salvación. Gloria a Dios. Precisamente porque Dios es Dios, su reino es un reino inconmovible que permanecerá firme para siempre. Por lo tanto, su iglesia es una iglesia victoriosa que va de victoria en victoria, va de poder en poder y de gloria en gloria. La historia testifica de esto, pues la iglesia que ha sido lavada y redimida por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ha sido perseguida desde el momento que nació. La iglesia fue perseguida. La iglesia ha sido perseguida y maltratada a través de todas las centurias. Aún en este siglo XXI todavía la iglesia sigue sufriendo persecución y muerte. Nosotros, amados hermanos, no somos muy, no estamos muy al tanto de esto de la persecución porque no la vemos aquí donde vivimos. Gracias a Dios que todavía hay libertad de culto en esta nación. Pero hay naciones donde se ha prohibido la predicación del evangelio, pero aún así la palabra sigue siendo predicada al costo de vidas para que otros puedan venir al conocimiento de Jesús como Señor y Salvador. Y eso, amados hermanos, nos deja ver que si nosotros somos parte de la verdadera iglesia, porque hoy en día hay muchos que se llaman iglesia y no son iglesia del Señor. Hay muchos que forman parte de iglesias que no son iglesias lavadas y redimidas con la sangre de Cristo. Pero si usted y yo somos parte de la verdadera iglesia, y Dios solo tiene una iglesia, Dios no tiene muchas, Dios tiene una que ha sido lavada y redimida por el Cordero de Dios. Si usted y yo somos parte de esa iglesia, tenga por seguro que no le vamos a caer bien a la gente por nuestra fe. Tenga por seguro que va a haber gente que no va a querer juntarse con nosotros porque hemos decidido seguir a Cristo. Tenga por seguro que así como va esta nación y con este cambio de presidencia que va a haber, sea para este lado o para este lado, créame lo que le voy a decir, que nos vienen 4 años que van a venir a afectar el ambiente espiritual de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Dios nos está llamando a que nos determinemos si somos parte de la iglesia que puede ser perseguida en esta nación o si estamos jugando a la iglesia. Dios está llamando a hombres y mujeres que demuestren su calibre de fe hoy, antes que la persecución venga. Hermanos, ¿cómo nosotros mostramos el calibre de nuestra fe? Los valores que priman en nuestra vida. ¿Qué es lo que gobierna su vida? ¿Qué es lo que a usted le hace tomar las decisiones que toma para su vida? Examínelo. Y si es la palabra de Dios la que gobierna esos principios, entonces ese es un indicativo de que usted está parado en la fe que el Señor Jesucristo nos dio a través de los apóstoles y los profetas. La Biblia nos dice que aunque la iglesia todavía está siendo perseguida, y esto va a incrementar, el siglo XXI se ha conocido como el siglo de los mártires de la iglesia del Señor. Y según los misionólogos y teólogos, ellos han hecho estudio y ellos han llegado a la conclusión que este incremento de mártires va a seguir conforme la iglesia se prepara para recibir al Señor en las nubes. Porque hay una lucha de poderes espirituales, el enemigo queriendo establecer su reino en esta tierra y Jesucristo a través de su iglesia estableciendo su reino. Pero recuerde, el reino de Jesús es invencible, es un reino que nunca será vencido, nunca será inconmovible. Sin embargo, la palabra de Dios no está presa. En medio de la persecución, en medio de los ataques del maligno, todavía la palabra sigue corriendo como río de vida, trayendo salvación a todos aquellos que la reciben. El versículo 24 de Hechos 12 testifica de esto diciendo: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes le dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Puso en la cárcel a Pedro. La persecución en ese tiempo estaba al pie del cañón.
Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba en acción en medio de la persecución, fortaleciendo a la iglesia. El poder de Dios se manifestó ejecutando su juicio sobre Herodes Agripa I. Y usted y yo estamos de pie en esta mañana, siendo parte de esta iglesia preciosa, porque la roca que es Cristo nunca será vencido. Él nos dio una promesa, y la promesa que Jesús le dio a la iglesia es que las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia, pues Él, el Cordero que ha vencido, es quien edifica su iglesia. Concluyo con esta pregunta: ¿es usted parte de esta iglesia? La iglesia que está siendo perseguida por su fe en Jesús, la iglesia que no se vende por los placeres de este mundo, ni hace trueques de los valores bíblicos por los valores, la cultura, la filosofía y las riquezas que este mundo ofrece. ¿Está usted seguro? ¿Está segura de que en este día usted puede pasar a formar parte de la iglesia lavada y redimida por la sangre de Jesús? Yo creo, hermanos, que este es un buen momento para meditar qué tanto le estamos dando la gloria a Dios. Si en algún punto de nuestra vida hemos fallado en darle la gloria que solo Él se merece, yo pienso que sería muy bueno pausar en este día, en este servicio, para no seguir en nuestras necedades y pedirle perdón porque no le hemos dado la gloria como solo Él se la merece.